parte cuando el personaje de Wilmore decide disfrutar de los placeres urbanos. Esa parte es la que menos le gustaba a Iván. Y a mí también yo creo que es la parte un poquitín que se conserva un poco peor. Iván mezclaba estéticamente toda la psicodelia, la más sofisticada, de los 60, más el underground americano de final de los 70, que era mucho más sucio. O sea, mezclar Carnaby Street con el estudio de Warhol, Paul Morrissey, todas las drag queens y todas las drogas ya que empezaban allí, y con la Velvet Underground, son dos tipos de pop muy distintos. Otra cosa que no entiendo y que usted me va a explicar es por qué de repente igual se ponen a cantar o a llorar y sacan una voz que no tiene nada que ver, todos como gallinas. Pues es el doblaje, tía, lo sabes de sobra. ¿Que lo sé? Pues antes no pasaba. Iván estaba desconcertado con la actuación de Elena y entonces quería hacer algo raro. O sea, quería que el espectador no estuviera seguro si era un chico, si era una chica, si era un travesti, si quería dislocar un poco la identidad del personaje. Entonces me dijo, ¿por qué no haces algo con la voz? Le pones tu voz, pero bueno, de algún modo la disfrazas y bueno, yo me pongo y tú me dices, a ver qué te parece. Y así es como nació la idea. ¿Qué voz? ¿De dónde la sacas? ¿Pero eras tú? A ver, di algo. Digo que si me das la película. Vaya, y nosotros preocupados y tal. Descuelgas el teléfono, pero ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué pasa, tío? Elena después con el tiempo ha dicho que es la única chica que está adorada por Pedro Almodóvar. Me temo que no se le consultó. No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho. Anda, vete a dormir. Esto no te interesa nada. A la última sesión podían quedar solo 4 días para lo que sea. Y ni yo ni nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Arrebato incluye muchas más cosas que tienen que ver con la vida, con un tipo de coherencia. Lo que pasa es que es una coherencia muy sombría. Venga, Pedro, dime que cuando acabes con esta historia nos vamos a ir. Cuando acabemos con esta historia, Marta, me decepcionas. Bueno, tú sabes que yo no voy a dejar que venga mañana esta y te devore cual mantis religiosa. Prométeme que hoy no la tocarás hasta que yo me despierte. ¿Prometido? Prometido. A él no le gustaba Arrebato. Él pensaba que había tantas cosas que podía él mismo haber hecho mejor. Yo creo que para Iván suponía por un lado una gran alegría, pero Iván también era el eterno insatisfecho. Más de una vez cuando me he pasado por delante de la puerta de Pedro, Sí. cuando está él dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado. ¿Y? Si llora así es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan sus propias películas. Es posible que lo podría haber hecho mejor. Lo que pasa es que la que hizo está muy bien. Pero se quejaba mucho después de las circunstancias en las que lo hizo. La verdad es que tanto prolegómeno para acabar viendo aquel bodrio, por otro lado simpático, era una desfachatez por mi parte. Pues me dolió que no me ofreciera Arrebato, porque pese a todo, yo había producido Arrebato. Habíamos tenido los éxitos de dinero de todo, de crítica y de dinero, que habían sido Mi querida señorita, que la dirigió Armiñán, y yo con Furtivos. Y entonces pues ya no eran las estrecheces ni los heroísmos del principio. Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. Al fin y al cabo, si no llega a ser por ti, yo seguiría filmando a mi tía. Me pasó una cosa que es una anécdota que creo que es bastante significativa. Era el año 80 en el Festival de Chicago y eso era como noviembre de 1980. Bueno, y era jurado y estábamos reunidos una mañana, la presidenta del
jurado era Claudia Cardinale. Entra alguien, un empleado del festival, y le dijo a Cucha, al director, le preguntan por el señor Borao, no sé, llores. Y dijo, no sé, salga. Y salí. Y eran Iván Zulueta y el productor de Arrebato. Y es que hemos venido con mi película Arrebato, me dijo Iván, para que la pongan en el festival, porque yo creo que está bastante bien. Y además hemos visto el programa y son birreas. Porque Iván hablaba así. Y cuando eran birres, claro. Si no, no lo hubiera dicho, porque tampoco era... Y dije, pero ¿y qué queréis? ¿Ponerla un día en el cine? No, queremos ponerla en competición oficial. Pero estáis locos. Pero competición oficial, pero si este festival ya preparado, organizado 3 meses o 4 meses, está el programa editado, se suscriben los visitantes o el público, la mayor parte se suscribe desde muchos lugares de Estados Unidos y han pagado ya, no se puede cambiar. Pero es que tú no has visto la película y tal. Dije, es que no, vamos. Pero también dijo, tú habla con Cucha. Me dijo este vasco. Yo no me atrevía ni a decírselo porque era en Estados Unidos decir que a mitad de festival llegan unos señores de España con una película que no ha visto a nadie pretendiendo que figure en competición, pues era... pero lo dije, claro. Mira, pues que aquí hay 2 españoles y uno de ellos es muy amigo mío, alumno mío, y además yo he producido una película de él. Esta película yo no la he visto, porque no la había visto todavía, pero seguro que está muy bien y vamos, seguro. Dijo, es que, escucha, no se lo podía creer, pero es que además dije, pero la podemos pasar en una sección informativa o en un horario, pero competición, que vamos, es incomprensible. Entonces salí a la habitación, salí a donde estaban estos, digo, no sé, si la ven y les gusta, dijeron, te la pondrán quizá pues en una sección complementaria o informativa. El programa es imposible. Dijo, no, es que no tenemos la película. Dije, ¿cómo que no tenéis la película? Dice, es que no se nos la han quedado en la aduana, porque no teníamos el permiso y se la han quedado. Pero si van los del festival la pueden rescatar. O sea que venís. Ya ha empezado el festival. Cuando se ha cerrado hace 3 meses el plazo de admisión. Y no traéis ni siquiera la película, la tenéis hipotecada, como quien dice, en la aduana. Bueno, y entonces Iván, que era lo suficientemente listo, dijo, no, claro, si es que me hizo así gestos, como diciendo, este es un disparate, el productor, ¿no? Y efectivamente era un disparate, porque después de todo eso que he contado, pues va a una esquina, me coge así del brazo y me lleva a una esquina y me dice, oye, ¿qué tiene Cucha contra los vascos? O sea, es un delirio tremendo, ¿no? Y no se pasó la película. Yo estoy seguro de que la película, si se hubiera pasado, hubiera tenido un éxito tremendo, porque es además una película inventada para el Festival de Chicago de aquellos años, porque ahora yo creo que más o menos sí es un festival normal y corriente, ¿no? Y la película no se pasó. Pero aparte de eso yo pensé, y se lo dije alguna vez, dije, ¿y tú por qué vas? Porque es un disparate, decía del productor, ¿no? Dije, ¿y tú por qué? O sea, ¿nos portamos mal contigo? Con el Conde en inglés, ¿a qué tienes que ir a que te produzca la película a otro? Yo te firmé un contrato a 3 películas. Ya, pero como estabas en Estados Unidos y mira, surgió y más vale pájaro en mano que 100 volando, esas cosas. Total, que me quedé sin producir Arrebato. Pero te contaba esa historia porque describe muy bien el mundo de caos, de capricho, de genialidad y de disparate que era Iván y sus amigos. Mira, José, perdona que insista, pero esto no son formas. Terminasteis el rodaje ayer, has conducido toda la noche, llevas todo el día metiendo la pezuña. ¿Te ves esta otra toma y a dormir? Era un rodaje con gente moderna, que se comporta como tal, que es muy joven, que, aunque no es, que se mueve de algún modo en el margen, a nivel vital y en su modo de vida, y que, bueno, pero eso fue entonces y siguió siendo después para muchos de ellos y para el propio Iván. Yo me cago en el cine. Ya, no hace falta que lo jures, empieza a oler. Desde luego. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, no es a mí a quien le gustó el cine, sino al cine a quien le gustó yo. Que te den por culo. Yo no soy nada mitómano,
No creo poco en los cine de culto y cosas de estas, pero creo que, no sé si es evidentemente no es ni la mejor, ni él lo pretendía, pero es una de las grandes películas del cine español y una de las más interesantes y originales. Es lo mejor que se ha podido hacer sobre la magia y el embrujo que te puede producir el cine, hecho desde el lado más artesanal que para mí sigue siendo el Super 8. El género que más le gustaba a Iván, como aparece ya en El arrebato, es el terror. Un terror sofisticado y que yo creo que hubiera sido su desarrollo natural si hubiera seguido haciendo películas, si hubiera encontrado también buenos guiones. Él tenía un problema, y lo reconocía, y es que le costaba muchísimo escribir. Iván quizá hubiera tenido más éxito en una cinematografía menos de autor, aunque parece una contradicción porque él es un autor, indudablemente, pero sin embargo era un hombre que necesitaba siempre la ayuda del guión y del guionista, sobre todo de la idea, ¿no? Yo creo que con Arrebato tuvo ahí una especie de catarsis total y quedó ahí bastante agotado en ese sentido, ¿no? Yo diría que a Iván le salía el cine por los ojos, que eso es uno de los problemas que él tuvo también para continuar haciendo cine. Iván no era escritor. No era un hombre, no voy a hacer bromas, pero bueno, no sé el número de libros que habría leído en su vida Iván Zulueta. No era un hombre, no era un lector, no era un hombre culto en el sentido literario del término. Había leído, pero no mucho, ¿no? Y por eso, porque él estaba muy condicionado por las partes, el aspecto visual. La pintura, el dibujo y, naturalmente, el cine. Tenía un gran conocimiento de la pintura en general, no solo de la pintura moderna. Era realmente un esteta en eso. Y tenía un sentido del cine completamente iconográfico en eso. Él pensaba antes en un plano que lo que iba a contar en ese plano, ¿no? Es parte de mi contrato. Se supone que la señorita Arden no podrá casarse durante los próximos 5 años. Él tendía a hacer unas películas absolutamente abstractas, como son sus obras maestras en Super 8, donde el argumento importaba menos y donde casi las imágenes tenían su propio argumento. Si alguien le hubiera dado a Iván el guión de, por ejemplo, en ese momento, digo en los 60, pesando los 60, de Blow Up, Iván hubiera hecho una película mucho mejor visualmente de la que hizo Antonioni, y yo Antonioni adoro a Antonioni. Entonces yo creo que si hubiera en otro tipo de cine, de Estados Unidos, o donde hubiera un cine más, digamos, donde hay más, está elaborada, es más interdisciplinario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la figura del guionista, el director de producción, el diseñador de producción, son figuras muy importantes y que ayudan mucho al resultado final de una película. Quizá en un cine así hubiera funcionado mejor él, ¿no? Porque necesitaba determinados apoyos, como era una buena historia, incluso un buen dialoguista, cosas que le costaban a él mucho, ¿no? Iván era... para mí hay algo fundamental que le aleja o le separa en gran parte o a la totalidad de los directores de su generación, y es que era el más iconográfico, es decir, su cultura era visual. Mira. Él tenía una facilidad pasmosa para pintar y una tremenda originalidad, yo creo, a la hora de diseñar un cartel de cine. Yo creo que hay carteles de cine de películas de Borau, por ejemplo, que son magníficos, son verdaderas obras maestras en sí mismas. El primer cartel que hizo de cine, porque había hecho otros de discos y de cosas, fue el del Escondite Inglés, ¿no? Bueno, empezó yo creo que con su maestro, que era Borau, y recuerdo el cartel de Furtivos como a mí me impresionó mucho, maravilloso. Hacía lo que por aquel momento hacía Manuel Gutiérrez Aragón. O sea, sobre todo eran las producciones del Imán, lo que empezó a
a ilustrar. Hizo todos los carteles de Viridiana, sin ir más lejos, que hizo 2. El cartel de Laberinto de Pasiones o el cartel de Entre Tinieblas. Y luego hizo Pantaneras Visitadoras y todas las películas que distribuía Alenda, hacía el cartel él. Y luego míos pues siguió haciendo, como te digo, pues Cámara Negra, El Mono Sabio. Lo llevó río abajo, que había rodado en Estados Unidos. Y entonces le dije, bueno, quiero, como siempre le llamaba, porque era el mejor, o sea, que era un interés el mío egoísta. Dijo, sí, bueno, pues te lo hago, no sé qué, porque además ahora necesito dinero, porque siempre necesitaba mucho dinero. Entonces pasó una semana, pasaban 2 semanas y el cartel no llegaba. Y pasaron 3 semanas y ya el distribuidor de la película, oye, que hay que estrenar la película, que tenemos ya contratados los cines, tenemos todo contratado y nos falta cartel. No se puede estrenar una película sin cartel. Y entonces yo tuve un ataque de ira, de los que me caracterizan de vez en cuando, y a veces a diario, varios. Pues entonces dije, mira, Iván, no, pues hasta que hemos llegado, es que no hay cartel y se estrena, era un martes, y se estrena el lunes que viene la película, y no hay cartel. Así que se acabó. Y entonces hice un cartel muy feo, que es el que está por ahí colgado, que es una fotografía de la película con David Carradine y tal. Y claro, cuando lo dijo, es espantoso. Dije, pues espantoso, pues tienes la culpa tú de que sea espantoso. ¿Qué es esto? Que se levante inmediatamente el que haya sido. Iba al margen de horarios, convencionalismos, y creía que todo el mundo tenía que ir a su aire, o comprendía que no podía ser así, pero de momento, pues... Y eso a mí me irritaba porque yo hice el papel de Furtivos del gobernador en Furtivos, porque Manolo Gutiérrez Aragón, que era el co-guionista conmigo, decía que yo tenía un carácter nazi. Pero no es que tenga carácter nazi, nada, en absoluto. Lo que pasa es que rodeado de despendolados, como he estado toda mi vida, y de seres caprichosos, genealoides, y pues claro, el tratar de poner orden, seguir un horario y tal, pues eso era para ellos ser nazi. Hay un dato fundamental y se puede decir perfectamente, y esto Jaime Chávarri lo dice, y yo creo que Borao y toda la gente, amigos que le tratábamos, yo creo que era un gran vago, vamos, era una persona no con desidia, sino vaguería. O sea, cuando cogía una idea o tenía un proyecto o de repente se emocionaba con algo, era capaz de darlo todo, ¿no? Y, era muy intenso en eso. Pero luego tenía etapas de enorme, no sé, de abulia. Si comprendía su punto de vista, pues era lógico. Lo que pasa es que su punto de vista era inaceptable con una industria, con unos pagos, con unos sueldos y con unas cosas. Siempre encontraba un pretexto estupendo, tomarse un helado, ir al cine, una colección de cromos. Siempre tenía un pretexto para no hacer lo que tenía que haber hecho, que era convertirse en un gran director. Yo siempre había sabido que yo y el cine planeábamos algo especial, basado en confianzas mutuas, o más bien, al menos en mi caso, idolatrías totales. Pero había hecho falta estar al borde del abismo para enterarse de lo que pasaba. Hombre, él eligió parte de su trayectoria, pero no era responsable totalmente de su trayectoria. Había 2 o 3 circunstancias que las determinaban, pero bueno, de todos modos fue coherente y tampoco se quejó mucho. O sea, en los primeros 80 todavía, quiero decir, no se sabía si iba a continuar o si iba a haber una continuación natural. Yo estaba seguro que no. Era muy creativo. Entonces todo era exuberante y lleno de humor. Y yo de esas tardes me acuerdo mucho porque a propósito de cualquier cosa, de cualquier comentario, oíamos mucha música en común, leíamos muchas cosas en común y veíamos mucho cine en común. Y el modo de comentar todo aquello estaba lleno de vida y lleno de humor.